Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Algo que jamás hubiéramos imaginado, especialmente viniendo de uno de los galanes más codiciados del mundo de las telenovelas turcas. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y es que su última decisión, escuchen bien, es impactante. Ha decidido decir adiós a las escenas de amor. Sí, así como lo oyen, esas escenas que nos robaban el aliento, que nos hacían suspirar y que, seamos sinceros, eran parte fundamental de su encanto y de su éxito en la pantalla chica. ¿Qué ha llevado a nuestro queridísimo Can Yaman a tomar un camino tan drástico? ¿Es el fin de una era para el romance televisivo turco tal como lo conocemos? ¿Qué significa esto para sus futuros proyectos y, lo más importante para nosotros, sus fieles seguidores que hemos crecido admirando su capacidad para encender la chispa en cada mirada y en cada encuentro apasionado? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que está dando la vuelta al mundo y que promete redefinir la trayectoria de uno de los actores más populares de la actualidad. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y debates. La noticia ha saltado como una chispa en un polvorín de expectación, y como era de esperar, ha generado una oleada de reacciones que van desde la sorpresa más profunda y la incredulidad, hasta la curiosidad voraz por desentrañar los motivos exactos detrás de esta determinación que parece sacudir los cimientos de su carrera. Can Yaman, ese nombre que resuena con carisma arrollador, un físico imponente que se ha convertido en un estándar de belleza masculina, y por supuesto por dar vida a personajes intensos, apasionados y a menudo atormentados en series que han conquistado audiencias globales como Erkencikus o Dolunay, siempre ha sido, casi por definición, sinónimo de romance en pantalla. Sus miradas profundas, sus gestos medidos pero cargados de significado, esa química innegable que emanaba con sus coprotagonistas, todo contribuía a crear esa atmósfera de cuento de hadas, de amor predestinado, de pasiones desatadas que tanto nos gusta consumir y que, seamos honestos, lo catapultó a la estratosfera de la fama internacional. Pero ahora el panorama para muchos cambia radicalmente, invitándonos a imaginar un Can Yaman despojado de este elemento tan característico. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que aunque no son declaraciones oficiales directas y explícitas del actor en primera persona, provienen de fuentes muy cercanas a su círculo íntimo, de análisis detallados de su trayectoria reciente y de las conversaciones que se tejen en los círculos de la industria, Can Yaman parece estar buscando una evolución artística, una metamorfosis que trascienda el arquetipo del protagonista romántico por excelencia. No se trata solo de una simple transición, sino de una necesidad palpable de explorar otros registros interpretativos, de desafiar sus propios límites como actor y de demostrar fehacientemente que su talento va mucho más allá de las típicas y, para algunos, predecibles escenas de cortejo y pasión desbordante. Se percibe un deseo profundo de madurez profesional, de reinventarse constantemente y de abordar personajes con una mayor complejidad psicológica, con matices más oscuros, con dilemas morales más profundos, o quizás inclinarse hacia tramas más enfocadas en la acción trepidante, en el suspense que te mantiene al borde del asiento, o en historias con un trasfondo social o político más marcado, que le permitan conectar con realidades más complejas y ofrecer al público una visión más completa de su potencial. Piénsenlo por un momento. Can Yaman ha pasado años encarnando al hombre idealizado, al que conquista corazones sin aparente esfuerzo, al que siempre tiene la frase perfecta, la mirada adecuada y el gesto seductor para enamorar. Si bien esta fórmula le ha catapultado a la fama internacional, le ha granjeado una legión de fans incondicionales y le ha asegurado un lugar privilegiado en el imaginario colectivo, también puede llegar a convertirse, para un artista en constante búsqueda de crecimiento y superación, en una especie de zona de confort dorada, pero una zona de la que es absolutamente necesario salir para seguir avanzando y evolucionando. Es muy posible que sienta que ya ha exprimido al máximo las posibilidades que ofrecen ese tipo de roles, que ha explorado todas las facetas del galán perfecto, y que ahora busca roles que le exijan una mayor profundidad interpretativa, que le permitan despojarse de la imagen pulida y mostrar facetas suyas más crudas, más vulnerables, más humanas y, por ende, más interesantes para un público que valora la autenticidad. Y esto no es en absoluto un planteamiento descabellado o una quimera. Muchos actores y actrices de renombre a lo largo de sus exitosas carreras buscan activamente y con determinación este tipo de transiciones.
Si echamos la vista atrás, podemos pensar en intérpretes que comenzaron en papeles ligeros, en comedias románticas o en dramas juveniles, y que luego sorprendieron al mundo entero con actuaciones desgarradoras, complejas y memorables en dramas intensos, en películas de autor o en series que exploraban territorios más oscuros y profundos. Es el signo inequívoco de un artista que no se conforma con lo ya logrado, que busca la evolución constante, que anhela expandir su paleta de colores y que quiere dejar una huella más allá de la imagen inicial con la que se dio a conocer. En el caso particular de Can Yaman, esta decisión podría significar un salto cualitativo de una magnitud tremenda en su carrera, elevándolo a una nueva categoría de actor, uno más versátil y con un espectro interpretativo mucho más amplio. Además, no podemos ni debemos olvidar que Can Yaman es un actor joven, rebosante de energía, con un físico envidiable que le permite abordar una gran variedad de personajes y estilos de actuación. Las escenas de amor, si bien son intrínsecamente atractivas y generan una conexión emocional instantánea, a menudo tienen una estructura y un desarrollo predecible, casi coreografiado. Un cambio radical hacia roles más orientados a la acción física, al suspense psicológico o a dramas históricos, por poner solo algunos ejemplos, le daría la oportunidad de canalizar esa energía desbordante de una manera completamente diferente, demostrar una faceta más aguerrida, más audaz, o incluso más vulnerable y atormentada, explorando los límites de la resistencia humana y emocional. Podríamos estar ante un Can Yaman reinventado como estrella de acción, capaz de llevar el peso de secuencias de combate y persecución con la misma soltura con la que interpretaba a un amante pasional, o ante un Can Yaman héroe trágico, inmerso en conflictos internos y externos que ponen a prueba su temple. Y eso, sinceramente, es un escenario sumamente intrigante y prometedor. Las implicaciones de esta decisión, si se confirma en su totalidad, para los próximos proyectos son, como decíamos, enormes y de gran calado. Si realmente ha tomado esta determinación con la firmeza que se rumorea, es muy probable que los guiones que esté evaluando en este momento o los proyectos que acepte en el futuro inmediato no incluyan, o incluyan de forma mínima y muy secundaria, este tipo de escenas de romance explícito o apasionado. Esto podría significar, y es una posibilidad muy real, que las telenovelas turcas, en su formato más tradicional, centrado en el romance y la pasión como motor principal de la trama, no sean ya su prioridad o el único tipo de producción en la que esté interesado. Quizás su enfoque se esté volcando más en producciones internacionales, en películas de cine con mayor exigencia dramática, o en series que exploren temáticas completamente diferentes y que le permitan salir de su zona de confort. De hecho, ya hemos visto algunos indicios de esta posible deriva con su participación en proyectos italianos como Viola come il mare, donde, si bien existe un componente romántico, la trama se adentra en otros terrenos como el policial y la investigación, mostrando una faceta distinta del actor. Para nosotros, sus fans, esta noticia puede generar, y de hecho ya genera, sentimientos encontrados, una amalgama de emociones que van desde la nostalgia por esas escenas que tanto nos cautivaron y nos hicieron soñar, hasta la expectación ante lo desconocido, ante este nuevo Can Yaman que se perfila. ¿Cómo será Can Yaman en un papel donde el romance no sea el eje central? ¿Será capaz de mantener el mismo nivel de conexión, de magnetismo, de impacto con el público, sin recurrir a la herramienta que hasta ahora le ha funcionado a la perfección? La respuesta, estoy firmemente convencida, será un rotundo y resonante sí. Porque el carisma de un actor, su verdadera esencia, no se limita a las escenas de amor. Se trata de su presencia escénica, de su capacidad intrínseca para transmitir una amplia gama de emociones, de la profundidad de su interpretación, de su habilidad para crear personajes creíbles y con los que el público pueda empatizar. Y en todos estos aspectos, Can Yaman ha demostrado tener un caudal inmenso para ofrecer. Es fundamental y muy importante recordar que esta decisión, si bien puede parecer radical y repentina para quienes lo ven desde fuera, es en realidad un paso natural y a menudo necesario en la evolución de muchos artistas. Buscar nuevos retos, salir de la zona de confort que, aunque cómoda, puede volverse estéril, y explorar diferentes facetas de su arte es precisamente lo que permite a un actor o actriz mantenerse fresco, relevante en la industria y, sobre todo, continuar creciendo como profesional y como ser humano. Y Can Yaman, a todas luces, parece estar preparado y decidido a dar ese salto hacia lo desconocido, hacia lo que le permita expandir su horizonte artístico. Quizás lo que él busca en el fondo es ser reconocido no solo por su indiscutible atractivo físico, que le ha abierto muchas puertas, sino fundamentalmente por su versatilidad como intérprete, por su capacidad para emocionar al público, para hacerlo reír, para hacerlo sufrir,
para hacerlo reflexionar a través de interpretaciones más profundas y complejas, que vayan más allá de la superficie. Es un mensaje claro de madurez y de ambición profesional. No quiere ser encasillado en un solo tipo de personaje, no quiere ser etiquetado como el galán turco, sino que aspira a ser recordado por la calidad de su trabajo, por la audacia de sus elecciones y por la variedad de personajes memorables que ha sido capaz de dar vida a lo largo de su carrera. Imaginen por un instante la vasta cantidad de posibilidades que se abren ante él. Un thriller psicológico en el que sea el protagonista atormentado, lidiando con sus propios demonios internos. Una película de aventuras épica donde pueda desplegar toda su energía y demostrar sus habilidades físicas en escenas de acción espectaculares. Un drama histórico de gran envergadura donde encarne a un personaje complejo con dilemas morales profundos y un arco de transformación fascinante. Todas estas opciones y muchas más se presentan ahora ante él, y para nosotros, sus seguidores incondicionales, es francamente emocionante pensar en todo lo que está por venir, en las sorpresas que nos deparará su talento desbordante. Por supuesto, habrá una parte del público, y es natural que así sea, que echará de menos las escenas de amor, esas escenas que se han convertido en un sello distintivo de sus interpretaciones y que forman parte de la magia que ha creado hasta ahora. Pero confío plenamente en que Can Yaman sabrá compensar esta ausencia, esta renuncia a un elemento tan poderoso, con actuaciones que nos atrapen de otra manera, que nos conmuevan hasta la médula, que nos hagan reflexionar sobre la condición humana y que nos dejen huella. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y estoy completamente segura de que sabrá reinventarse, adaptarse y conquistar a su público con nuevas formas de cautivar, de emocionar y de dejar una marca imborrable. Esta decisión, sin lugar a dudas, representa un punto de inflexión crucial en su carrera, un antes y un después. Es un acto de valentía artística, una demostración de que no tiene miedo a los cambios, a los riesgos, a salir de lo seguro para seguir creciendo como profesional y como persona. Y eso, para cualquier artista que aspire a la excelencia y a la trascendencia, es el valor más preciado, el motor que impulsa la verdadera creación. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como público y seguidores? Admirar su valentía, apoyarlo incondicionalmente en sus nuevas etapas y en sus audaces exploraciones, y esperar con ansias, con una expectación casi infantil, sus próximos proyectos confiando en que nos sorprenderá gratamente. Porque si algo nos ha demostrado Can Yaman hasta ahora, es que tiene el potencial, la chispa y el talento para dejarnos impresionados y fascinados en cualquier registro que decida explorar y en cualquier desafío que decida abrazar. Para finalizar, quiero recalcar una vez más que esta noticia, que ha sacudido el panorama del entretenimiento, es un testimonio contundente de la evolución y la ambición artística de Can Yaman. Su decisión de dejar atrás, al menos en gran medida, las escenas de amor, marca un antes y un después significativo en su carrera, abriendo un vasto abanico de posibilidades para que explore nuevos géneros, aborde personajes más complejos y profundos, y demuestre la amplitud de su talento interpretativo. Es un paso valiente y decididamente firme hacia la madurez profesional, y aunque algunos echen de menos sus icónicos roles románticos, estoy completamente convencida de que su talento innato, su carisma arrollador y su dedicación inquebrantable seguirán cautivándonos de maneras nuevas, emocionantes y, sobre todo, inolvidables. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de esta impactante noticia que ha puesto a todos a hablar. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones y especulaciones con ustedes. Ahora, la pelota está en su tejado. Les invito encarecidamente a que me dejen en la sección de comentarios qué piensan sobre esta valiente decisión de Can Yaman. ¿Están emocionados por sus futuros proyectos? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretara? Su opinión es enormemente importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Y si, como espero, han disfrutado de este vídeo y de este análisis en profundidad, no olviden darle un gran y merecido me gusta, compartirlo en todas sus redes sociales con sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras novedades, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los secretos y las sorpresas del mundo del espectáculo.